Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en estos diálogos de la gestión cultural en México. Hoy, jueves, en el que vamos a dialogar con Heriberto López Romo. Y el tema que se va a tratar es el de audiencias en pandemia. Heriberto López Romo es fundador y director general del Instituto de Investigaciones Sociales, Sociedad Civil, empresa de inteligencia de mercados especializada en el conocimiento del consumidor, las audiencias y la sociedad. La formación de Heriberto combina el humanismo, las ciencias sociales y el arte. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en medición y estadística para las ciencias sociales en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Durante más de 40 años ha dirigido múltiples programas de investigación relacionados con los medios de comunicación, la mercadotecnia comercial y social, la publicidad y la demografía. Ha sido maestro en varias universidades del país y ha publicado múltiples artículos en revistas especializadas en mercadotecnia, metodología, sociología y cultura. Es coautor y autor de varios libros, los últimos, Narrativas de los niveles socioeconómicos en México, una descripción visual y estadística en los hogares de México y 20 años, 20 cambios, 20 artistas, una revisión ilustrada de las tendencias que están cambiando el mundo. Es miembro destacado del World Photo Society, organismo dedicado a entender y prospectar sobre el futuro. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercados y Opinión Pública. Seas bienvenido, Heriberto, a estos diálogos que hemos tenido desde el mes de mayo y que ha apoyado muchísimo al conocimiento y a la formación, dándoles muchas luces a la gestoría cultural de todos quienes están conectados con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues verdaderamente es un gusto platicar con personas que están trabajando con la gestión cultural. Y bueno, yo quisiera un poco empezar explicando por qué, por qué me invitan de pronto a estas pláticas cuando vengo de un entorno, digamos, más comercial, por decirlo de alguna forma. Como ya se mencionaba en mi currículum, pues de alguna forma yo estoy mucho más trabajando en cuestiones comerciales, aunque también trabajo en muchas cuestiones sociales con instituciones de distinto tipo. Pero bueno, básicamente mi énfasis ha sido a lo largo de mi carrera trabajar en investigación aplicada muy relacionado con la mercadotecnia, principalmente comercial, aunque ya lo decía también social. Y en esta trayectoria, pues ha habido un énfasis importante en entender las diferencias de los públicos y de las audiencias, en lo que en mercadotecnia se llama la segmentación, las estrategias de targets. Y cuando me han invitado a participar en este tipo de foros, pues me han pedido que ponga énfasis justo en entender o en hablar sobre cómo se podrían aprovechar esas estrategias que tanto ha desarrollado la investigación comercial para poder extrapolarlas en estrategias sociales o en estrategias de gestión cultural, en donde básicamente pues, se ponga este énfasis en entender las segmentaciones y las diferencias de los públicos. Voy a compartir con ustedes una presentación en la que les quiero mostrar algo que hemos hecho durante estos meses de confinamiento en relación pues a estos públicos. Hemos hecho varios seguimientos. Creo que ya estamos compartiendo la pantalla. Y ya. ¿Sí? Y ya Sí, estás. creo que
Ya se está compartiendo, ¿no? Ya la vemos. Bueno, sí, pues bueno, un poco lo que les comentaba, yo soy director del Instituto de Investigaciones Sociales, que no es el de la UNAM o el de otras universidades con la que compartimos el nombre. Somos una empresa comercial, pero tenemos este nombre o buscamos este nombre porque queremos tener pues esta parte del enfoque social dentro de nuestros estudios, social en el sentido propiamente de la sociología, de lo psicosocial, pero también en el sentido de tener contribución a campañas con beneficio social o comportamiento social. Entonces, bueno, somos una empresa que tenemos más de 20 años haciendo estudios, atendiendo pues a empresas comerciales, a empresas de todo tipo, pero mucho a empresas de contenidos, generadores de contenidos, de entretenimiento, que ese es uno de los énfasis, pero particularmente también en función de instituciones. Permítame un momentito, estoy aquí teniendo, a ver, ok. Em, Bueno, y aquí las áreas que tenemos, nada más un poco para darles el panorama, tenemos 4 áreas de investigación dentro de la institución. Uno es el énfasis en contenidos de entretenimiento y contenidos. Otro tiene que ver mucho con esta nueva área que nos da la investigación o nos da una posibilidad de la investigación social de manera súper amplia, que es la minería de datos a partir del uso del Big Data y de todo lo que existe, de estas grandes cantidades de información producidas en las redes sociales. Trabajamos también mucho en marketing social, como ya lo mencionaba, y bueno, una de las áreas más súper comerciales, que es el tema de acompañamiento a las marcas. Ahora muy ligadas, estamos tratando de integrar como parte de evaluación de la parte comercial estos objetivos, los 17 objetivos de la ONU de sustentabilidad, hacia donde creo que todo el mundo comercial está cambiando para pues, lograr que este mundo sea sustentable. Bueno, dentro de este interés hemos publicado en los últimos años 3 libros que considero que son parámetros en la industria de la investigación, sobre todo de la investigación comercial. Hicimos un libro, un primer libro que es Ilustración de los niveles socioeconómicos. Ahora hablaré un poco más de qué son los niveles socioeconómicos dentro de la investigación comercial, la mercadotecnia. Y después hicimos un libro para hablar de los 11 tipos de familias en México y otro más para profundizar sobre niveles socioeconómicos, desde los 12 factores que construyen el bienestar y que construyen la calidad de vida o el nivel socioeconómico. Esto siempre lo hemos hecho porque pensamos que la explicación de la conducta de entretenimiento, de consumos culturales, de consumos de contenidos y de todo tipo, pues se explica desde estas grandes segmentaciones. Digamos que estas 5 segmentaciones son las más usadas para entender y explicar el comportamiento social. Una es sin duda el género o sexo, en el que hablamos, pues bueno, sexo en principio, pues después se ha ido desdoblando a identidad, a otra serie de cuestiones, y es una variable fundamental para entender este comportamiento en el consumo de todo tipo de actividades. Después la generación o la etapa de vida, es decir, que, pues, cuál es la etapa en la que estamos de manera física, pero también cómo relaciona con la generación a la que estamos perteneciendo. Si somos millennials, generación X o, bueno, todas estas nuevas tipologías generacionales. El propio nivel socioeconómico y la región geográfica o cultural, que sin duda también determina diferencias en las percepciones y tipos de consumo, y una de las variables fundamentales que hemos estudiado desde siempre, que es el tipo de familia. El tipo de familia, pues es una variable clave y fundamental para entender cómo se dan todos este tipo de consumos.
Permítanme un momentito, es que estoy en mi casa y tengo aquí un ruido. Permítanme un segundo. Disculpen, pero ya estoy de regreso. Les decía, estamos, pues no tenemos esta base para entender el comportamiento social desde todas sus dimensiones y por eso los libros que les acabo de comentar. Por ejemplo, el tema de los niveles socioeconómicos, del que me gustaría hablar un poquito más, pues ha sido un tema clave dentro de toda la industria de la mercadotecnia, la comunicación, pues en general, para establecerse como el criterio clave. De hecho, se ha convertido pues, en la moneda de cambio de toda la industria de la mercadotecnia y de la comunicación, pero también ya dentro de la mercadotecnia social y dentro de la gestión cultural, es una estructura que empieza a dar marcos de referencia para poder establecer estrategias eficientes. Es información que proviene de esta tipología ha sido generada por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercados, y que, como les decía, pues ha sido el marco de referencia para entender todo el mundo de los consumos de todo tipo. Aquí pues vemos una evolución de los niveles, se hablan básicamente de estos 7 niveles socioeconómicos, que va desde el AB, que significa pues en la punta de la pirámide, hasta un nivel E, en donde estamos hablando ya básicamente de pobreza extrema. Y bueno, esta segmentación sirve pues para establecer estrategias, pero también para monitorear la eficiencia de cómo estamos estableciendo todas estas estrategias. Esta segmentación dentro de la industria, digamos, de la mercadotecnia, suele entenderse solamente como un nivel de ingreso. Nosotros hemos trabajado mucho más en entender las diferencias o los grupos sociales, no solamente en función del ingreso, que desde luego es algo importante porque pues, da las capacidades de acceso o de compras a ciertas cosas, pero en realidad el nivel socioeconómico tiene que ver con pues muchas cosas. Aquí nosotros y en uno de los libros que les presentaba al principio hablamos de estos 12 factores que determinan el bienestar de las familias y del bienestar de las personas y por lo tanto los tipos de consumos de todo tipo de entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces hablamos pues básicamente de cuál es la constitución de la familia, cómo es su espacio, cuál es la acumulación de conocimiento y capital humano o cultural que se tiene dentro de la casa, los tipos de empleo, cómo se hace el gasto, cómo se hacen las compras, cuál es el tipo de acceso a la salud que se tiene tan importante en este momento, cuál es la movilidad intergeneracional, o sea, cómo se ha movido la familia dentro de, a lo largo de su historia, los accesos a la tecnología y a la comunicación, y cuál es su perspectiva de futuro, o sea, cómo estaría visualizándose. Entonces, estas son las variables o dimensiones que tomamos en cuenta para poder establecer esta segmentación que seguramente han oído, que es como clave pues, en toda la industria, en todo el campo de investigación comercial, pero también desde los puntos de vista de consumos de otra naturaleza. Otra de las variables que hemos estudiado, esta es una variable que propuso el instituto hace 8 años, es la tipología de familias. Aquí les quisiera hablar muy rápidamente de estos 11 tipos de familias que hemos propuesto para entender a la sociedad y para entender también todo tipo de consumos y acciones. Hablamos que al final la familia en la que vivimos es tal vez el principal determinante para entender y para casi hasta pronosticar el comportamiento de las personas. Hemos visto los últimos años, sobre todo a partir de la influencia de la investigación más positivista, el individualismo, ha llevado a entender a las personas y a planear a las personas como si no viviéramos en una familia. Y lo que sabemos es que pues al final lo que determina qué hacemos pues es con quién vivimos. Yo utilizo mucho este ejemplo de, piensen
en 4 millennials exactamente con las mismas características. Trabajan en el mismo lugar, ganan lo mismo, están dedicados al mismo tipo de actividad, pertenecen obviamente a la misma generación, los 4 tienen 30 años, pero piensen, el Millennial 1 vive solo porque tuvo oportunidad ya de tener algún trabajo, tiene su departamento, entonces pues tiene un ingreso que ya tiene de su trabajo y pues es él y él solo. Otro idéntico, pero decidió casarse. Entonces, probablemente pertenece a esto que en marketing le llamamos el double income, no kids. 2 personas, no niños, doble ingreso. Entonces, pues tienen más posibilidades de divertirse. Son el tipo de familias que más consumos culturales tienen, por ejemplo, porque son los que, pues dado que no tienen todavía exigencias, pueden salir, pueden inclusive hacer cenas en su casa para invitar a sus amigos, tienen una vida más sofisticada en todos los sentidos, desde luego también en términos de los consumos de entretenimiento y de consumos culturales son tal vez los que más tienen ese acceso. El mismo millennial, tercer caso, piensen en que se casaron y deciden tener hijos, igual 30 años, pues al llegar los hijos, pues todo cambia, ¿no? Gastos, tiempo, se convierte en otro tipo de consumidor, en otro tipo de comportamiento. Y si vemos el otro cuarto, imagínense el que se quedó a vivir con sus papás, 30 años, y dijo, pues aquí estoy a gusto, mejor me quedo aquí, ¿para qué me voy? Y tiene otro tipo de comportamiento. Entonces, de pronto esta sobreénfasis de hablar de las personas, por ejemplo, de los millennials, pues sí, pero dime de cuál. O sea, no es lo mismo el que ya tiene hijos, vive, el que vive solo con su pareja. Y lo que yo quisiera comunicar es, pues al final, lo que te está determinando es con quién vivimos. Pues me encanta salir, me encanta ir a museos, me encanta, pero pues ya nació el niño y pues ni modo, el poco tiempo que tenemos es para atenderlo, el fin de semana los niños mandan, bueno, entonces en función de esto generamos pues esta tipología que le da un doble clic a la tipología tradicional, sobre todo a la que se maneja oficialmente y que proviene de definiciones que vienen de la ONU, de la UNESCO. De hecho, la definición oficial de familia en México proviene de 1940. Entonces, pues creo que ya se nos quedó un poco corta para la diversidad de familias. Esta es la propuesta que hicimos hace, les decía, 8 años. Obviamente esto sigue cambiando, pero les diría nada más como marco, piensen, si ven del lado izquierdo, perdón, del lado derecho de la pantalla, hay 3 tipos de familias: papá, mamá, niños, papá, mamá, jóvenes, papá, mamá, hijos y otros parientes, que es la familia extensa. Si lo suman, es el 50% de la población o de los hogares en México. Es la mitad de los hogares en México pertenecen a este imaginario de la familia tradicional, donde hay papá, mamá, mamá, hijos. Del otro lado ven otro 50% de tipos de familias que no tienen que ver ya con esta idea del papá, mamá y los hijos. Entonces vemos, por ejemplo, mamá sola con hijos, que es el segundo tipo de familia en México. 16% de los hogares en el país tienen a una mamá sola con hijos. Una mamá sola con hijos, pues tiene completamente un comportamiento diferencial a lo que podría ser una papá, mamá y niños, por donde existe la figura del proveedor. Aquí en este caso, pues la mamá es ama de casa, es la proveedora, tiene que llegar a la casa, si trabaja afuera, pues preparar todo lo que tiene que ver con el resto del día, revisar tareas, bueno, tiene absolutamente todas las expectativas, y no solamente las expectativas, los ingresos son diferentes,
el patrón de consumo de todo tipo cambia definitivamente. Las mamás solas suelen ser mucho más obsesivas, se construyen dinámicas familiares en donde los hijos toman roles sustitutos de padres y cambia todo el comportamiento, la distribución del tiempo libre, absolutamente pues todo. Entonces, finalmente esta propuesta está dirigida a entender estas diferencias. Y bueno, adicionalmente me encanta ver algunos de estos datos. Por ejemplo, vean, familia unipersonal es 1 de cada 10 hogares en este país es unipersonal, es decir, vive una sola persona. Y es el tipo de familia que más crece. O sea, los pronósticos conservadores hablan que para en 20 años, 1 de cada 3 familias en este país va a ser unipersonal. Bueno, aquí también un paréntesis, me dicen, oigan, esto no es, una persona sola no es una familia. Mi respuesta es, sí es una familia. La definición oficial de familia es personas o que comparten espacio y gasto. Bueno, pues si yo vivo en mi casa y tengo mi gasto, soy una familia. Y bueno, esto es algo que prácticamente no tienen ni los estrategas comerciales, ni los estrategas comerciales, ni los estrategas políticos. Si piensan nada más que durante años y años Infonavit construyó casas para papá, mamá y niños, hoy están teniendo un gravísimo problema porque de venir de un promedio de personas de 6 y 7 en los 70s, pasamos hace 20 años a un promedio de 4. Hoy estamos en 3.6 personas por hogar. ¿Y por qué? Pues porque tenemos composiciones de un montón de familias como los parejas del mismo sexo o parejas jóvenes sin hijos, que pues son 2, o unipersonales, que es el 10% de los hogares, o el nido vacío, que también son 2. Entonces la ecuación final pues, nos da una reducción de personas por hogar de manera importante. Y bueno, por ejemplo, papá, mamá y niños, ahí les va un dato, ¿no? En el censo de 1970 era casi el 40% de los hogares. Hoy estamos hablando del 27% de los hogares. Entonces, independientemente de que esta estructura es sumamente útil para entender a quién le estamos hablando, para quién estamos diseñando, qué espera cada una de las personas que viven en este tipo de hogares, pues nos da un panorama clarísimo de cuál es nuestra sociedad y de con quién estamos hablando ahora, ¿no? Vemos la parte de la izquierda del mapa, pues sigue creciendo, ¿no? Por ejemplo, la familia extensa, pareja, hijos y otros familiares, en donde generalmente son los abuelos, pues también hace 30 años era el 20%, hoy es el 9% de los hogares. Es decir, las familias en donde existen los abuelos, que son los transmisores de la tradición, de la cultura, pues están en 30 años, en 40 años se han reducido a la mitad y sigue reduciéndose. Y creo que es clarísimo el tratar de ver este esquema para establecer todo tipo de estrategias, porque les puedo dar muchos ejemplos, les voy a dar uno del mundo comercial, en donde más se consumen las marcas tradicionales son en este tipo de familias, la familia extensa. Ahí se consume pues la marca que la abuelita descubrió hace 50 años porque le gusta cocinar igual y les transmite esa cultura a los hijos y a los nietos. Sobre todo en este mundo, en este momento en que se ha incrementado la relación de los abuelos con los nietos, no necesariamente en el mismo hogar, sino que se ha buscado esta parte, pues bueno, se queda mucho en evidencia cómo este tipo de familia pues se ha llevado mucho más hacia a la transmisión de cultura. Por ejemplo, la familia de papá, mamá y jóvenes, que dividimos de la de niños, digamos que en un esquema tradicional pertenecerían al mismo grupo, en este caso no.
porque lo vemos que en el momento en que hay jóvenes en la casa, cambia la dinámica y cambian los consumos. ¿Por qué? Porque los jóvenes llevan tecnología, llevan novedad, llevan nueva información y entonces vemos aquí un fenómeno que le llamamos las familias de las dos juventudes. O sea, los papás jóvenes se casan, vienen los niños y durante un tiempo, quienes sean padres lo sabrán, se esclavizan por los niños, ¿no? Entonces viven pues muy enfocados a buscar el gasto para la escuela, viven con culpa porque trabajan todo el tiempo, entonces en los fines de semana están con los niños, pierden, digamos que su propia esquema de entretenimiento y de consumos de otra naturaleza. Y entonces en el momento en que los niños o se convierten en preadolescentes o en adolescentes y por naturaleza ya no quieren estar en la casa, ya no quieren salir a divertirse con los papás y ya no quieren que los lleven a los museos, entonces pues entonces los papás dicen, ok, pues entonces ya es la mía, ¿no? Entonces empiezan a recuperar lo que no hicieron todos esos años. Y son generalmente pues padres que están en los 40, por ahí, y entonces empieza toda esta dinámica de recuperar su juventud. Y vemos a las señoras de 45, pues que se están vistiendo, compitiendo con la hija, el papá que compite tecnológicamente con el hijo porque el hijo ya lo rebasó, entonces quiere estar, pues yo sé, igual que él. Y nuevamente cambia toda la dinámica, cambia el patrón de consumos de productos, de consumo de contenidos. Aquí es donde básicamente se da el switch entre el cambio de la televisión abierta. Ahora ha habido muchos cambios, pero digamos que hace todavía unos años la televisión abierta es muy importante con los papás y niños porque es un fenómeno más familiar. Entran los jóvenes y es los que fueron los promotores pues de todo el streaming, de toda desde luego de toda la tecnología en comunicación con redes, son los que enseñan. Y bueno, lo que les quisiera decir es que para hacer una estrategia de cualquier tipo, comercial, social, cultural, hay que entender claramente cuáles son los públicos y los segmentos sociales a los que les estamos hablando. Y uno de ellos clave es fundamentalmente este tema de la familia. Si ponemos en la ecuación, me regreso un poco a esta gráfica, estos digamos serían los determinantes del comportamiento, pues cada uno contribuye, ¿no? Pues para entender qué tipo de ofertas culturales o ofertas de todo tipo, pues tengo que entender las diferencias entre los hombres y las mujeres o las identidades que puede haber entre diferentes identidades, las generaciones, los niveles socioeconómicos, las regiones culturales o las identidades culturales y familia. Pero digamos que en esta ecuación yo diría que la más fuerte es familia. Así, matemáticamente hablando, familia explica pues como el 60% del comportamiento. O sea, familia mata generación, familia mata nivel socioeconómico en cierto sentido, ¿no? Porque ahí sí tenemos variables estructurales. Y bueno, pues esto es básicamente el planteamiento. Quisiera así muy rápidamente presentarles algunas cuestiones que tienen que ver con cómo han vivido estos distintos segmentos la pandemia y el consumo. Pues hemos pasado por estos 9, ya casi 10 meses de encierro en la que todos hemos estado pues en esta terrible tormenta, pero cada uno de estos segmentos lo ha vivido de diferente manera. O sea, todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. O sea, pensamos en familias, por ejemplo, pues no es lo mismo vivir la pandemia cuando no tenemos niños versus cuando tenemos niños, cosas que todos hemos visto y seguramente hasta experimentado en carne propia, pues que tenemos que competir por la computadora, tenemos que competir por el espacio. O sea, la estructura familiar
ha determinado pues cómo hemos vivido esto, independientemente propiamente también del nivel socioeconómico que ahora lo vemos, ¿no? Por ejemplo, justo a nivel socioeconómico, vean con esta tipología de los niveles socioeconómicos, que les digo es la clasificación oficial que se maneja dentro del mundo de la investigación comercial. Este es un estudio, es una encuesta que hemos realizado a lo largo del encierro. ¿Qué tan importante, qué tanto preocupan los problemas económicos? Pues al 79% de las personas les preocupa, pero pues los niveles no cambian. Aquí todos estamos muy similares, pero por ejemplo, problemas laborales, pues tenemos mucho más fuerte en un nivel C-, que es una clase media baja, que es la que tradicionalmente tiene menos posibilidades de emplearse formalmente. Este nivel medio bajo es un nivel medio que vive mucho más de la economía informal, que depende mucho más del ingreso diario cotidiano. Si no sale a trabajar, pues no ingresa. O vean problemas de ansiedad y estrés, pues también mucho más hacia los niveles bajos, pues que tiene que ver con la imposibilidad de resolver todos los problemas. Bueno, aquí tenemos varios problemas y lo que quisiera mostrar es que, pues esto, ¿no? De que este gran problema no lo hemos vivido igual dependiendo pues de nuestras propias capacidades económicas, desde nuestra propia configuración familiar, desde nuestra propia dinámica, problemas de pareja, ¿no? Pues vean en los niveles AB, que son los niveles altos, pues hablamos de un 6% hasta un 26% en un demás. Y todo esto con el énfasis de mostrar, pues, de cómo es importante siempre establecer una segmentación y no hacer generalizaciones, sino que hay que siempre entender que dependiendo de nuestro nivel, dependiendo de nuestra calidad de vida, dependiendo de nuestras posibilidades socioeconómicas, pues las cosas se ven de manera diferente. Otro, por ejemplo, vean, estos son datos extraídos de INEGI, pero llevados a qué tantas posibilidades tuvimos de confinarnos y pues no eran iguales, ¿no? Realmente por necesidad de trabajo, de salir, solo el 43% tenía posibilidades o tuvo posibilidades reales de confinarse. Y cuando vean las diferencias que tienen por niveles, pues vamos desde un 70% en los niveles altos, 72%, hasta un 13% en los niveles bajos. Y estabilidad del ingreso. ¿Quién tiene un ingreso? Ya no vean el tamaño, simplemente más o menos asegurado, y aquí estamos hablando de la fuerza laboral. Solo el 53% tenía un ingreso con estabilidad, pero pues también no es igual por los niveles, ¿no? Vemos cambios, ahí prácticamente vemos una línea que va desde el 76 en los niveles altos hasta el 30 en los niveles más bajos, en donde pues no hay nada, o sea, si no salgo a trabajar no tengo ingreso, con independencia del tamaño. Bueno, otra forma de segmentar, y esto sí tiene que ver con la pandemia, generamos esta segmentación de 5 tipos de personas de acuerdo a las actitudes que han tomado en la pandemia. Y hablamos de estos 5 y para organizarlos van desde los que tienen capacidad de adaptación, o sea, los que han desarrollado capacidad de adaptación y los que se resisten, y aquí cruzados por los que tienen más capacidades socioeconómicas o nivel de bienestar o menores. Y aquí tenemos pues estos 5 grupos. El grupo que tal vez sería el más interesante, los adoptantes. Este es un grupo de personas que pues el 21% de la población está pensando en adaptarse al cambio y aprender. O sea, básicamente aquí la idea es aprender. Y estarían esperando, y aquí ya me metería un poco en el terreno de la construcción de ofertas culturales, pues todas aquellas que te den la posibilidad de aprender para adaptarte a este nuevo mundo. 21% de la población.
Luego tenemos por otro lado que también están más cercanos a la adaptación, pero un poco más por obligación, lo que le llamamos los obsesivos, que es este grupo de personas que seguramente conocen que están asustadísimos. O sea, están encerrados y haciendo todo, pero no lo están haciendo necesariamente por una necesidad de cambio o por una adaptación, sino por el terror que les produce contagiarse. Y aquí, bueno, estamos hablando de 26% de la población. Hacia abajo tenemos pues algo que le llamamos indulgentes, que es un grupo de la población que tiene más bien, que ha aprovechado el encierro y la pandemia y desde luego porque tiene pues ciertas posibilidades, pues para pasársela mejor, ¿no? Pues ya no tengo que viajar, me quedo en mi casa, me compro hago Zoom, me reúno con mis amigos, me la estoy pasando, estoy, si no disfrutando, sí estoy aprovechando ciertos momentos para pasar de la mejor. 23% esto no existe, es una mentira. No existe esto, entonces, y en parte también es una actitud defensiva. Y por otro lado tenemos los sobrevivientes, que pues es este grupo de la población que pues ni siquiera existe en su panorama. O sea, yo tuve que seguir trabajando desde el primer día. Para mí no existieron esas posibilidades. Entonces, nuevamente, otra vez, creo que el tipo de segmentaciones de los públicos nos ayudan a evitar estas generalizaciones y estos prejuicios que podemos decir, todos estamos aprendiendo, todos estamos negándonos. No, hay una segmentación y para establecer cualquier tipo de estrategias en cualquier tipo de dimensión o en cualquier tipo de campo, pues es importante entender que no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas capacidades económicas, que no todos pertenecemos a los mismos tipos de familias y que por lo tanto no percibimos el mundo igual, no reaccionamos igual y no nos atraen de la misma forma las ofertas a las que nos estamos enfrentando. Y aquí, pues, sin explicarles más, pues vean los segmentos de sobrevivientes, que es este segmento de, pues, no le queda otra, que es el 18% a nivel total, pues, a medida que crece el nivel, pues, crece el tamaño. O los desafiantes que se dan en todos los niveles, pero crecen un poquito más hacia los niveles medios, que es el C+, es el nivel medio alto, este es el nivel medio típico, y este es el C-, que entre paréntesis para mí son los que están perdiendo más en este momento. O sea, el nivel AB, pues el nivel AB y C+, que son los que tienen mayor patrimonio, pues de alguna forma están sobreviviendo con mayores recursos. El D+, y el DE, pues de alguna forma ya están no acostumbrados, pues están sobreviviendo desde siempre y tienen cierto tipo de apoyos, versus los niveles medios, en donde tenemos pues un trabajo más formal, los godines, por ejemplo, ¿no? Que les bajaron el sueldo o los corrieron y no tienen estas habilidades de adaptación que pueden tener tal vez los niveles medios bajos. Bueno, esto es nada más para decirle, las actitudes también tienen que ver con las capacidades económicas y los bienestares económicos. Bueno, aquí nada más, ¿qué actividades de consumos han crecido? Pues desde luego todo lo que tiene que ver en la casa, dado que hemos estado encerrados, han crecido porque toda la oferta cultural, la oferta de entretenimiento fuera de la casa, pues prácticamente se murió. Entonces, ¿qué es lo que ha estado creciendo dentro de las casas? Aquí les hablo de estas 8 actividades que hemos realizado más durante la contingencia. Pues uno sin duda, y se ha casi duplicado, es el tema de actualizarse, particularmente en los primeros momentos, ¿no? Pues meterme a internet, a YouTube, a televisión de paga, mucho a los canales especializados de noticias. Otra actividad que ha crecido mucho es como el seguir tendencias, en donde pues estamos metiéndonos a este tipo de conferencias, a entender, pero también nos hemos metido más a consumir contenidos que no necesariamente, que son desde luego de entretenimiento, pero que
caben más como de, pues tengo que estar viendo Netflix porque si no voy a estar fuera de la tendencia o de la moda, ¿no? O sea, no hay reunión de amigos en la que no empecemos por decir, oye, recomiéndame la nueva serie, dime cuál es la serie que hay que ver. Y por otro lado, les diría que la mayor, y esos son datos Netflix, la mayor parte de las veces en promedio no se pasa del capítulo 3, pero pues tenemos que estar viendo todo para estar informados y en tendencias. Por otro lado, el convivir con familia, o sea, pues sin duda, pues estamos encerrados, pues hemos convivido con familia y lo hemos hecho de diferentes maneras, pues dependiendo del tamaño de la casa. No es lo mismo vivir en una casa con 7 habitaciones a vivir en una casa de 3 habitaciones con niños y con la abuelita. Pero bueno, hemos vivido ahí, hemos incrementado la convivencia y se ha incrementado el consumo de la televisión abierta. Este es un dato importante, que se decía mucho que la televisión abierta estaba en decadencia, puede ser en algún sentido, pero por lo menos en tamaños de audiencia tuvo un repunte pues muy importante, pues especialmente porque pues es un consumo que no cuesta, había niños, entonces empezó a haber una reactivación de la convivencia familiar y mucho a través de esta parte de la televisión abierta. Se incrementaron todo lo que tiene que ver con el apoyar a los hijos, las tareas, las mamás aprendieron a hacer tareas, a revisar, se reactivaron. Actividades que tienen, que crecieron también pues con el aprender, y también hubo diferencias obviamente por la segmentación anterior que veíamos. Se incrementó la lectura, aprender en todos los sentidos, conocimiento, ejercicio, el consumo de tutorials y aprendizaje tuvo un incremento muy significativo. Las mascotas, que han sido muy importantes en los últimos años y que se han convertido en miembros de la familia clarísimos, que son los perrijos y los gatijos, pues ahora han tenido un valor emocional altísimo, ¿no? O sea, ustedes pregúntenle a cualquier familia que haya estado con su perro o con su gato en este confinamiento, pues es su confidente, es el más agradecido porque él nunca se enoja, nunca generó problemas. Entonces, bueno, han adquirido un valor enorme mascotas. También el descubrir y aprender, que esto tiene que ver más con información. Y otro que ha crecido también mucho, pues han sido todas las actividades de expresión. Creo que en el campo de la generación de contenidos culturales, creo que habría ahí una oportunidad muy importante. Hemos aprendido, por ejemplo, a usar TikTok. Entonces ahora todo el mundo ya es estrella de su propio programa con su TikTok. Entonces hay gran cantidad de videojuegos, twitters que nos han, desde luego pues ya teníamos experiencia con las redes, pero lo que hemos aprendido es interactuar todavía más y nosotros a ser las estrellas del espectáculo. Y bueno, eso en cuanto a las actividades. En cuanto a los tipos de contenidos propiamente que han crecido, pues mucho el consumo de las películas de estreno. Hay una, y cada vez menos porque ya no hay en ninguna parte, pero quiero ver películas dado que se cerró el cine. Entonces quiero ver películas, series, los maratones, los programas de misterio, las bioseries, bueno, por otro lado, ya lo comentaba antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pues tomar cursos online, aprender las recetas. Ya les voy a pasar aquí rápidamente ya en función de algunas de las cosas. Se ha incrementado también el tema, lo que tiene que ver con la programación infantil y con el humor, los programas de chistes. Tal vez el contenido que más ha crecido en términos de la función es el humor. Y les comento después un poco, ¿no? Porque tradicionalmente desde la Segunda Guerra Mundial y en los grandes momentos de crisis, los contenidos ganadores son los contenidos que tienen que ver con el humor, porque son evasivos, porque son
una forma de distraernos de los conflictos, de las angustias que nos están dando. El stand comedy, por ejemplo, ¿no? Ha tenido un crecimiento bien importante durante la pandemia. Pues en general, todos los contenidos, lo que tiene que ver con los realities y estos concursos de cocina, musicales, academia, todas estas cosas, La Voz, bueno, la academia no, porque ya no está, pero todo aquellos contenidos que generan interacción en la familia, porque cuando vemos un reality nos ponemos a competir todos dentro de la casa y apostar, la máscara, todas estas cosas. Bueno, también crecieron y luego ya no tanto todo lo que tiene que ver con la visita a distancia de, aquí, bueno, por ejemplo, aquí estamos hablando de los conciertos, de todas estas nuevas formas de entretenimiento, el traer, ya que no pudimos ir a los conciertos en vivo, ni a los espectáculos, ni a los festivales de música, pues entonces crecieron mucho todo esto que tiene que ver con los conciertos online, que cada vez lo vemos todo el tiempo. Programas más familiares, en donde están pues telenovelas, en donde vimos ratings históricos. O sea, realmente no habíamos visto niveles de audiencia en ciertas cosas, en contenidos tradicionales, que como ahora, ¿no? Entonces, llegamos a ver inclusive repeticiones de novelas súper tradicionales que llegaron a tener niveles de audiencias impresionantes. Bueno, también pues todo lo que tiene que ver con debates, información, por ahí, y los videojuegos que también tuvieron un crecimiento bien importante, y ya lo comentaba esto de TikToks. Bueno, ya nada más para finalizar y darle paso a preguntas, les decía que uno de los temas que más crecieron fueron el humor. Estos son datos de un estudio que hacemos nosotros en el instituto. Durante muchos años hemos explorado la popularidad de todo tipo de personajes o celebrities, lo que hoy podrían ser los influencers, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos medido 1,500 personalidades a lo largo del tiempo. Esta es una exploración que hicimos recientemente en la que medimos 140 celebridades, y aquí están, en esta tabla están puestas en promedio la popularidad que tienen las celebridades. Entonces les diría, cantantes y grupos que son las más altas tienen, en promedio el 39% declara que son sus fans, después los humoristas, 35%, luego los actores y las actrices, 32%, luego los conductores de noticias, conductores de programas de magazines, de espectáculos, empresarios, 26%, influencers en redes y medios, y aquí es porque como están muy polarizados, pues tienden a ser muy de nicho. Entonces ya el promedio hace que baja. Puede haber algún influencer que tenga un nivel de seguidores altísimo, pero en promedio pues están ahí en un 24%. Pero aquí lo que quisiera destacar es los políticos, 21%, y los informadores, 19%. O sea, es decir, el mundo de la percepción de las celebrities en este mundo del confinamiento, pues los perdedores son los políticos y los informadores. O sea, quienes menos queremos y menos emotividad tenemos son ellos. Y a quienes más hemos querido y destacado han sido a los que nos dan música, a los humoristas, a los actores, a los del mundo del entretenimiento. Y bueno, aquí también, pues ahí creo que hay como varios datos, insights, como le llamamos nosotros, para la generación de ofertas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te está ligando y influenciando? Vean aquí, por ejemplo, un Franco Escamilla, que es un producto pues meramente de redes y que ya se convirtió en un fenómeno que podía, bueno, antes del confinamiento podía llenar 3 auditorios nacionales. Pues es un súper, que nunca tuvo exposición en los medios tradicionales y se ha convertido, pues digamos, en el personaje del humor más importante.
O una Erika Buenfil, ¿no? Que se convirtió en la reina de los TikToks, que ya tiene más de 12 millones de seguidores. Y pues de ser una actriz de drama, pues se convierte ahora en una influencer hasta de niños y adolescentes. El doctor Gatell, ¿no? Que les decía, los políticos fueron los que más perdieron, pero el doctor Gatell estuvo mucho más, tuvo una, bueno, el promedio de políticos es ese 21 que está ahí en la primera barra, pero el doctor Gatell pues tuvo mucho más importancia, particularmente hacia los niveles altos. Y tiene pues una figura arquetípica de credibilidad, además ha sido hasta percibido como galán, ¿no? Muchas mujeres lo quieren para novio. Broso, ¿no? También que ha tenido ahí una participación polémica recientemente, pero también su perfil de romper reglas, de Joker, pues también lo coloca como uno de estos ganadores celebrities de pandemia. Y bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que vemos y que generan expectativas. Y ya nada más para finalizar, quisiera presentarles, pues en función de todo esto, si quisiéramos resumir qué se esperaría los distintos grupos después de esta tormenta que nos cambió a todos, pues también las expectativas cambian, ¿no? Desde un nivel AB, que pues lo que va a buscar es con sus recursos nuevas experiencias, cambio de prioridades tal vez en el nivel C+, pues en los niveles más bajos, en donde estamos hablando ya de una tremenda escasez de recursos, pues ahí la pandemia lo que está generando pues es nada más el tener la expectativa de tener fuerzas para enfrentar el futuro o las esperanzas de que alguien ofrezca un futuro o algún apoyo. Y pues esto es, ¿no? O sea, concluiría que en las estrategias de toda naturaleza, el entender que hay diferencias, que no todos vivimos lo mismo, pues es fundamental. No lo vivimos, pues porque no tenemos las mismas capacidades socioeconómicas, no tenemos las mismas características demográficas, evidentemente, pero también no compartimos los mismos espacios, los mismos tipos de familia, y eso determina comportamientos y expectativas diferenciales, pues prácticamente en cualquier campo. Y hasta ahí. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes de ver, porque realmente es una cosa muy interesante. Este es es un enfoque, por decirlo de alguna manera, un enfoque efectivamente comercial, pero que no está desligado en nada, y que en nada para todo lo que es la cultura, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de creatividad, cuando estamos hablando de, pues decirlo de alguna manera, cultura y economía, ¿verdad? Esto es, todos estos segmentos que se hacen en lo comercial de públicos, pues nos sirve muy bien a todos nosotros aplicarlo, ¿no? Porque ahí podemos saber hacia dónde estamos dirigidos o hacia dónde debemos dirigirnos y hacia dónde podemos tener mayores posibilidades de éxito. Y les ofrezco, si alguien quiere los libros, se los puedo enviar de digital, no, sin costo, si me escriben. Bueno, tengo agotado el primero, pero el de familia se los puedo enviar por digital, si a alguien le interesa saber más sobre tipología de familias. Y el de bienestar también lo tengo en digital. Se habla de estos 7 tipos de bienestares que determinan los públicos, la tipología de públicos. ¿Dónde se pueden contactar? Puse por ahí mi mail, mis datos, pero si quieren, la forma más fácil es que me escriban a mi mail. Es hlopez, hlopez@iisociales. Déjenme volverlo a poner en pantalla.
Ah, sí, sí, aquí está. Este es el directo. Si a alguien le interesa, se los mando con todo gusto. Valdría la pena, ¿eh? Ya lo compartí también en el chat. No, y además valdría la pena también que pudiéramos publicarlo en la página, ¿no? De gestión cultural. Si lo podemos subir, pues sería muy interesante. Ahí, porque no necesariamente a esa página entra mucha gente, ¿no? Que podría en un momento dado interesarle. No necesariamente Sí. están inscritos solamente, ¿no? Sino que otros más que pudieran interesarles. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues entonces ahora sí vamos a ver lo que son los saludos que se tienen, las preguntas y los comentarios que se han desarrollado con respecto a esta intervención. Muy bien, muchas gracias. Primero les quiero agradecer a todos los que están conectados. Bueno, Rubí Grisales nos pidió que se le compartieran, pero por favor, Rubí, contáctese directamente para que pueda solicitar A ver, espérate, no te oigo. Hola, ¿Ahora sí? ¿Están oyendo? Sí. ¿ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues Rubí, ¿qué muchísimas decías? gracias a todos los que están conectados. Y bueno, Rubí Grisales estaba pidiendo que nos dejó un correo, pero es mejor, Rubí, por favor, si puede escribir directamente al correo de hlopez@iisociales.com.mx para solicitar lo de los libros. Mejor directamente ahí, Rubí, para que lo puedan tener el registro de quienes están solicitando los libros, es mejor en ese correo, porque en el chat, bueno, en algún momento se puede perder. Y bueno, les voy a leer desde dónde nos mandaron saludos. Mandaron saludos desde el Istmo de Tehuantepec, Guanajuato, León, Guanajuato, Saltillo, Coahuila, Jalapa, Veracruz, Jerez, Zacatecas, la Ciudad de México y Puebla. Y también mandaron saludos. Las 10 primeras personas que nos mandaron un saludo fueron Marta Toledo, Montserrat Alejandri, Esbaide Michel, Enriqueta Alvarado, Andrea Cedillo, Lorena Duarte, Zoila Sánchez, Ernesto Cortés, Cris Jacinto. Y les quiero leer también las preguntas que surgieron. En un momento se las leo para que las puedan responder. Muy bien. Aquí tengo, la primera que surgió fue de Alicia Martín del Campo, que dice, ¿existe información que relacione los segmentos de compradores con etapa de vida? Sí existe. Sí existe información, y creo que, bueno, no tengo los datos en este momento. Con todo gusto los puedo compartir contigo, Alicia. Pero parece que pensaríamos tal vez que los jóvenes son más adoptantes, o se están cambiando más, pero lo que vemos es que las personas mayores tienden a ser más adoptantes, son las que tienden las que están aprendiendo más, ¿no? Digamos que existe como este prejuicio de que los jóvenes se adaptan más a estas cosas. Tienen desde luego mayor contacto con la tecnología, con las tendencias, pero también les cuesta más trabajo tener este cambio. Y vemos clarísimamente, y no desde ahora, que en los segmentos mayores, dado que cambió la expectativa de vida, dado que nos estamos enfrentando a un problema pues de una naturaleza enorme y que pensamos que vamos a vivir todavía varios años, estamos con una necesidad importante de reaprender a vivir, y eso resulta en un comportamiento de adaptación importante. Por decirles algún dato, sí hay diferencias por edades, Alicia.
Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta fue de Rubí Grisales, que dice, dentro de esas actividades, ¿cómo ha estado la convivencia familiar en la pandemia? Pues nuevamente ha habido grandes diferencias, ¿no? En términos generales, eh, bueno, me regreso un poco. Creo que como dice la teoría de los comportamientos frente a estas crisis y catástrofes, lo que sucede normalmente es que las tendencias o lo que está pasando, pues se recrudecen o se están exponenciando. Eso es lo que vemos, ¿no? O sea, realmente, pues si vemos, hay familias en donde existen conflictos, pues esos conflictos crecen. Y en donde hay familias armónicas, pues esa armonía también se crece más. Entonces, yo creo que esto sería el primer punto. O sea, sí ha habido como un cambio en general hacia generarse más conflictos, pero los conflictos han tenido una dirección que tiene que ver desde dónde viene la familia. Y que tiene que ver este contexto del que comenté un poco. O sea, si tú eres un nivel, sobre todo un nivel medio, en donde se dependía de un ingreso y perdiste el trabajo, te bajaron el sueldo y no hay otra forma de conseguirlo, como puede ser en un nivel C menos, en donde el nivel C menos, permítanme abrir este paréntesis, está tipificado como es esta clase media que tal vez por su forma de ingreso podría pertenecer a un nivel bajo o a un nivel casi de pobreza, pero realmente por su tipo de consumos tiene un patrón de vida de nivel medio, porque es el que está metido en la economía informal, porque es el que está inventando todo el tiempo nuevas formas de relación, tiene tandas, créditos con la banca informal, los coppers, toda esta serie de cosas. Entonces puede tener un nivel de vida, es muy adaptable a la vida. Entonces, en este tipo de familias, que son familias súper más armónicas, tipo de familias de estas que les llamamos muégano tal vez, pues se han adaptado mucho y los conflictos intrafamiliares han sido mejor manejados versus un nivel más medio en donde están acostumbrados a esquemas más rígidos, porque ahí están acostumbrados a la quincena, están acostumbrados a cierto tipo de factores y que además tienen dinámicas familiares de cohesión y de nivel de manejo de la autoridad más definidos, pues ahí sí se han generado mucho más conflictos. O versus unos niveles más altos, en donde pues hay espacios, hay acceso a internet, hay en promedio 4 devices, cada quien tiene su propia tecnología para entrar a las clases, al trabajo, a las conversaciones de los amigos, versus un demás en donde existe una computadora para todos y en donde tienen que conectarse a través del celular a las clases los niños. Entonces, sí ha habido conflictos, sin duda, pero creo que es un buen ejemplo para decir que no es igual. O sea, depende de qué tipo de familia eres, de qué tipo de nivel socioeconómico eres, de qué tipo de región eres. O sea, no es lo mismo vivir en un entorno fronterizo, en donde tienes un confinamiento mucho más riguroso por haber cerrado fronteras en esta interdependencia. Creo que para mí la conclusión principal es, sí ha habido grandes problemas, sin duda, no todos los vemos, pero no se viven igual. O sea, no se viven igual y no se viven, pero diametralmente igual. Hay grandes diferencias. Y que no solo tienen que ver con el ingreso, con las capacidades económicas, tienen que ver con otra serie de factores. Principalmente, pues desde luego, si tengo capacidad de comprarme mayor banda de internet o de contratarlo, pero también de en qué tipo de familia vivo, cuál es la dinámica de mi familia, cuál es la cohesión que se tiene, cómo son las estructuras jerárquicas en donde te callas y ya, o vamos a tener un consenso de nuestra solución de problemas, si los niños opinan o no opinan. Bueno, hay un montón de factores metidos.
Pero la respuesta genérica es sí, se han incrementado y pues todos los vemos, ¿no? Claro, efectivamente. Muy bien, la siguiente pregunta es de Cris Jacinto. A ver si la, es que creo que estaba insertada como en la plática. A ver, dice, enfoque comercial considerando el factor humanista en los indicadores que nos mostró. Si nos puede ampliar algo sobre la construcción de los TikToks, es lo que dice Cris Jacinto. Luego dice cierto rechazo en el rango de edades, ejemplo más de 60 años. Creo que lo que pasa es que los comentarios iban insertados en la plática, por eso se escuchan así. Pero la pregunta es si nos puede ampliar algo sobre la construcción de los TikToks. Ok. Bueno, esto es... ¿por qué el crecimiento del TikTok? Tal vez lo pondría así de esa manera. Bueno, primero hay varias cosas. Uno, porque te permite en esta tendencia que también veíamos desde hace mucho tiempo, en el cual vemos mayor participación y interacción por parte de las audiencias, en la cual pues tú estás interactuando y tú estás construyendo el contenido. Ahora este contenido te convierte en la estrella, ¿no? Eres el que, el que cuenta chistes, o el que hace parodias, o el que da información súper exclusiva que nadie sabe, o el que te enseña. Entonces tiene una función muy particular que pues es darte un momento de entretenimiento, pero por otro lado te da información, te da otra serie de elementos, pero el formato particularmente se convierte en una parodia, o sea, en una exageración, digamos, en lo que llamarían los teóricos dramáticos, en un tono exacerbado. Entonces es una metalectura, es una lectura, o sea, la lectura de la lectura, ¿no? Entonces empiezas a hacer, tienes que tener un montón de metareferencias y a su vez te convierte en un especialista. Entonces, en realidad te convierte en el centro de del espectáculo. Tú eres el constructor, tú eres la estrella. Y por eso se mide en tu éxito, en el número de seguidores, en el número de respuestas, en el número de comentarios. O sea, el mundo de las redes son los persecutores de los seguidores, ¿no? Entonces, en la medida que te pueda hacer reír, en la medida que me veas como súper exclusivo, pues por eso, ¿no? Entonces, creo que es una red que encuentra un nicho súper particular. Y que está basado particularmente en un tono, en un protagonismo y en una construcción dramática que es una parodia llena de muchas claves, que te lleva pues, a meterte en un mundo de exploraciones muy particular. Nada más. Muy bien, entonces creo que hasta aquí vamos. Y le manda saludos Luis Jesús Galindo Cáceres. Sí. Déjenme revisar si salió alguna otra pregunta. Es que tengo que actualizar. Muy bien, dice Y está Chucho. sí, que estuvo con nosotros en La semana pasada, el lunes. el lunes. El lunes estuvo con nosotros. Dice Esbaide Michelle, dice, excelentes tus libros, ampliamente recomendados. Ya los tengo y los he aprovechado y disfrutado mucho. Mil gracias, Heriberto López Romo. Lorena Duarte, según sus investigaciones y visiones, ¿cómo será la familia mexicana después de esta pandemia? ¿Cómo serán las relaciones? Uy, bueno, no sé. Bueno, pues otra vez son estas cuestiones aceleran las tendencias. Entonces, en ese sentido, pues lo que vamos a ver es pues mucho más la diversificación de familias, mucho más la reducción de las familias llamadas tradicionales, mucho más la integración de nuevos miembros que no conocíamos, como las mascotas, por ejemplo, en su momento. Ahora estaremos integrando a las tabletas como hijas de la familia, y a los celulares. O sea, yo creo que ya hay que darle su lugar en la familia al móvil.
pues porque ocupa más el tiempo y elimina la relación familiar de los otros miembros de la familia. Pues vamos a ver esto, ¿no? Construcción de familias más a distancia. Les decía que la definición tradicional de familias es personas que comparten espacio y gasto. Yo creo que ahora va a ser personas que comparten espacio no físico, sino con espacio de toda la naturaleza, ¿no? Entonces yo puedo, de hecho, claramente lo vemos, ¿no? Puedo estar mi familia, alguien en Hong Kong y otro en Alemania y otro, y ya, ese es otro tipo de configuración familiar. O sea, lo que vemos es cómo las configuraciones familiares pues están ampliando los marcos y estamos pasando a romper estos límites del espacio y de las capacidades económicas, que era la otra definición de personas que comparten espacio y gasto. Son personas que comparten proyecto de vida. Tal vez eso es una mejor definición. Y por otro lado, y esto se los comento porque es un tema que recientemente me preguntaron, pues familias mucho más divididas y menos familia. Ahí les va un dato. El 70% de los casos civiles en México son pleitos familiares. Y son pleitos por el patrimonio, grande, pequeño, desde Bimbo hasta la familia que tiene su pequeña tiendita o que tiene su casa y que es el patrimonio. Bueno, 70% de los pleitos en este país civiles son por el patrimonio. Entonces, creo que uno de los grandes retos es el pequeño, grande o mediano patrimonio tangible o intangible que construyen las familias, porque creo que al final de gasto pasamos a personas que comparten patrimonio económico, patrimonio tecnológico, patrimonio cultural, patrimonio de conocimiento. Pues el gran reto es cómo pasa. El dato es que el patrimonio se destruye en la tercera generación. Ese es un dato también reciente que tengo. Y si pensamos que el 80% de las empresas en este país son empresas familiares, y otra vez desde las gigantes hasta la tiendita o la pequeña papelería, pues en realidad las empresas familiares son el motor de la economía. Y si esas empresas destruyen su patrimonio en la tercera generación, pues estamos ante un problema de que nos estamos reconstruyendo cada 3 generaciones. Las familias desaparecen, digamos, para ser estadísticamente hablando. La tradición, el patrimonio, se destruye cada 3 generaciones y empieza una nueva. Entonces, pues nada más vean lo que significa continuidad económica, continuidad de patrimonios, continuidad de conocimiento, continuidad cultural. Somos una sociedad acostumbrada a destruir, no construir. Y las familias, creo que su gran reto es cómo aprender a construir estos patrimonios de toda naturaleza y ya que estos patrimonios sigan pasando entre las generaciones. Muchas gracias. Bueno, ya terminamos con las preguntas. Dice Alicia Martín del Campo, interesante definición de familia como personas que comparten proyecto de vida. Y pues, hasta ahí es donde tenemos las preguntas. Pues alguna conclusión final, Heriberto. Pues la conclusión por la que empiezo es clave en el estudio de cualquier comportamiento en la construcción de ofertas de toda naturaleza,
pues hay que entender lo que en mercadotecnia llamamos segmentación, pero lo que quiere decir es que todos vemos de distintos ojos y que en la medida que hagamos generalizaciones y trabajemos con prejuicios, pues tenemos pocas probabilidades de lograr nuestros objetivos eh, al, al sonar huecos y poco empáticos. Entonces, esto es simplemente una herramienta para que podamos pues, visualizar que hay tecnologías, hay metodologías, hay sistemas para establecer estrategias, para establecer desarrollo de proyectos y para hacer la evaluación de los impactos y de los, los logros de estas campañas, acciones o construcción de ofertas. Y pues nada más. Muy bien, pues muy, muy interesante de veras con una, pues, con un gran conocimiento para todos nosotros, para todos los gestores culturales, porque esto mismo se puede aplicar, o se aplica, mejor dicho, dentro de la cultura. Conocer estos segmentos de públicos que tan claramente están definidos aquí por sus niveles económicos, por sus niveles hasta de entretenimiento, ¿no? No todos tenemos los mismos gustos por las diferentes manifestaciones del arte, ni siquiera por la forma de la difusión de las mismas, ¿no? Pero yo creo que este confinamiento, como tú lo decías hace un momento, y a través de las plataformas que estuvieron o que están todavía aquí y que pudimos a lo mejor algunos disfrutar de conciertos, de ballet, de teatro, bueno, de Netflix, de escuchar música a través de Spotify. En fin, tener todos esos elementos a través de las redes nos está indudablemente que en este momento a muchos, en los diferentes segmentos que tú hablaste de la sociedad, ¿verdad? A muchos, pues nos pudo aligerar un poco el confinamiento y el encierro. Y lo que se propone a la salida, precisamente la pregunta era esa, ¿qué va a pasar a la salida de la pandemia? ¿No? ¿Cuáles van a ser las nuevas estructuras? ¿Cuáles van a ser las nuevas formas? Indudablemente que las redes no van a desaparecerse, pues al contrario, van a seguir permaneciendo ya como parte de nuestro quehacer, ¿no? Y, y otra cosa que creo que va a pasar en general, bueno, creo que este panorama de las actitudes que veíamos hay un grupo que sí está en la tendencia de aprender y adaptarse y encontrar nuevas formas. Hay quienes simplemente están muriéndose de miedo y lo que quieren es que ya llegue la vacuna y ya para seguir. Hay quien no ha existido, prácticamente no ha existido, la vida ha seguido igual. Pero creo que al final hay un motor que pues vamos a recuperar todo aquello que nos produzca pues mayor practicidad, más comodidad. Desde luego pues vamos a seguir utilizando todas estas ventajas que nos trajo la tecnología, que se incrementaron, pues porque nos generaron placer, porque nos generaron comodidad, porque es naturaleza humana. Pero también por otro lado vamos a regresar, y eso me parece clarísimo, en cuanto podamos, a regresar a nuestras relaciones sociales, a ir a conciertos y poder gritar bravo y no cortarnos en la comunicación. Todo lo que significa la experiencia física, pues es una necesidad fisiológica. Y en ese sentido, pues en la medida que regresemos, pues vamos a disfrutarlo. Entonces vamos a tener esta combinación de regresar a nuestra vieja tradición, nuestra vida tradicional, la vieja normalidad,
pero integrando pues todos estos elementos que aprendimos y descubrimos y que nos están produciendo beneficios de toda naturaleza. Entonces, nuevamente creo que no es una generalización. No va a ser diferente este mundo. Va a integrar cosas que nos van a permitir, si ojalá que lo sepamos aprovechar, a tener mejores relaciones sociales, a tener mejores retos. Una de las cosas que he visto en el mundo comercial es que todas las marcas afortunadamente ya se están dando cuenta de que si no están en esta tendencia van a desaparecer. Entonces estamos viendo marcas que antes tradicionalmente tenían un tema muy de negocio o muy económico, pues ahora muy metidos en el reto de la sustentabilidad, porque descubrieron que si no estamos en si no nos metemos a este mundo, pues los primeros que van a desaparecer son ellos. O sea, ya no es. Entonces, nuevamente, dependiendo desde dónde estamos hablando y qué estamos haciendo, pues todo esto va a ser diferente, pero sin ser tan diferente. Seremos nuevos, pero no tan diferentes. Claro, efectivamente, pues no nos queda más que agradecerte, desearte también, como a todos los hemos hecho, pues ahora sí ya estamos muy cerca de la Navidad, una feliz Navidad. Un año que, como dices, será un año de aprendizaje definitivamente, pero que ansiamos ya que llegue para que nosotros el espacio que nos puedan dar para el abrazo, para el saludo cordial, para la convivencia, que eso obviamente no podrá borrarse jamás. Las cercanías físicas tendrán que darse algún día y ojalá y sean pronto. Vamos a Sí, pues agradecerle a todos los que están conectados, que se conectaron. Les manda saludos también Edgardo Josué García López, desde San Luis Potosí, Lorena Duarte, Carla Yadira, desde Nayarit, y Zoila Sánchez también da las gracias y da las gracias al expositor también. Muchas gracias a todos los conectados. El lunes el próximo lunes, estamos a ¿qué? A a 21, 21. el lunes 21. Bueno, pues vamos a tener con nosotros un diálogo muy, muy interesante, muy importante. Será el último diálogo de este año, porque ya, pues, como dijimos, viene Navidad y Año Nuevo, y será el último diálogo, y en él estaremos, pues, Cici Montilla, Alejandra Zorrilla, José Antonio MacGregor, Carlos Lara, Gerardo Neusen, un servidor y Berta Cervantes. Todos estaremos en un solo diálogo de despedida de este año, no de despedida de los diálogos, porque los diálogos continúan en la segunda quincena de enero. Muchas gracias, Heriberto, por haber estado con nosotros. Te deseamos lo mejor y estaremos en contacto nuevamente. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.